Bien, y entramos en la última parte de la charla, que es ensayos con endoterapia. En el año 2010, en Alicante, el ayuntamiento contrató a la empresa de don Alfredo y colocó, no sé si está bien, más de 1000 palmeras por endoterapia con las piquetas Ospal. Con esas piquetas, Alfredo decía que se podía meter tiametoxan o imidacloprid o abamectina o ir alternando los tratamientos. Y al poco tiempo apareció don Alfredo por la oficina a presentarnos las piquetas. A mí no se me pusieron los pelos de punta, pero me dio un poco de respeto pensar que en Alicante habían puesto más de 1000 palmeras, habían hecho un agujero, habían metido allí una cosa de plástico, y yo decía, ¿eso funciona? Yo decía yo, ¿pero esto funciona? Sí. Pues yo, mientras no lo vea, no lo creo. Y lo que hicimos fue, yo le planteé, y a mí me gustaría hacer una serie de ensayos para comprobar si eso funciona o no funciona, por lo menos vamos a verlo. Preguntas que planteamos, ¿es eficaz? Las lesiones que produces al hacer los agujeros, eso, con el tiempo, ¿qué pasa? La palmera se va a podrir por ahí. Si meto insecticidas, ¿qué insecticidas meto? ¿Hay mejores insecticidas o peores? Una vez hecho un screening de insecticidas, nos quedamos con 3, tiametoxan, imidacloprid y emamectina, y a partir de ahí empezamos a hacer ensayos para contestar otras preguntas. Llega el producto al meristemo, a la parte alta de la palmera datilera, una palmera alta de 10 metros o más. ¿Hay residuos en el polen de las palmeras datileras? En el polen y en el dátil, claro. Si esas piquetas están puestas con varios años de antelación, siguen funcionando, o aquello se tapona y ya después de 2 o 3 años aquello ya no sirve. Y esa piqueta que ha producido una lesión con el taladro y demás, después de varios años, ¿cómo evolucionan esas lesiones? Bueno, pues todas esas preguntas se las planteé a don Alfredo, se las planteamos a los viveristas y a los ayuntamientos y tal, y empezamos a diseñar pruebas, más que ensayos importantes, pruebas, para ver si encontrábamos respuestas. La primera de todas que hemos planteado ahí era si es eficaz la piqueta y luego qué pasa con las lesiones. Acudimos al viverista Viveros de Moy, a Moisés, y el 8 de mayo de 2011 nos cedió 6 palmeras canarias en macetas, cepilladas, y entonces don Alfredo, con broca de 8 milímetros y 400 milímetros de largo, hizo un orificio con una entrada de 45 grados, metió tiametoxan en 6 gramos por palmera, 15 centímetros cúbicos por cánula, y luego selló el cuello entre la piqueta y la palmera con un mástic de poda, y luego la broca, antes de cambiar a hacer otro agujero, pues la iba desinfectando con lejía al 50%. Bien, esas son las 3 palmeras tratadas, la piqueta puesta, como metía la aguja para limpiar y para hacer la inyección. La inyección lo hacía con una jeringa y después de aplicado lo tapaba con un mástic y desinfectaba con lejía la broca. Bien, ¿qué hicimos nosotros con esas palmeras tratadas? Pues el día 5 de mayo se cubrió cada una de las palmeras con una malla antiinsectos y se introdujeron dentro 20 hembras y 11 machos. A cada una de ellas las mismas cantidades. Hicimos lo mismo con 3 palmeras que usamos de testigo, que no estaban tratadas para nada. Traxa, de las trampas que tenía puestas por toda la zona, recogía los insectos y tenía la amabilidad de cedérnoslos. Entonces disponíamos nosotros de una caja con muchos insectos
y fuimos seleccionando pues tantos 20 hembras y 11 machos. Y los metimos ahí dentro, ahí ven los bichos dentro de la malla. Se hicieron aplicaciones mensuales de tiametoxan y revisiones periódicas. Incluso, bueno, el 20 de agosto se introdujeron 10 hembras y 5 machos más, a los 3 meses me parece, y a primeros de septiembre cogimos 3 testigos más e hicimos lo mismo sin tratar, pero con enmallados y con bichos. ¿Qué pasó? Pues miren, las palmeras encapeguzadas, las 3 estaban sanas, los testigos originales, 2 murieron, bueno, ahí aparece cuando aparecen lesiones, secreciones, en julio ya aparecían secreciones, pero 2 murieron al año siguiente, hasta el año siguiente, pero una se murió muy pronto, en septiembre ya estaba muerta, y de los otros 3 testigos, pues los 3 se murieron también. Aparentemente, tiametoxan funcionó, porque ninguna de las palmeras tratadas con tiametoxan estaba mala, y eso que le habíamos metido dos tandas de bichos allí dentro. Bueno, pues la discusión es que al cabo de mes y medio se aprecian las primeras secreciones de serrín. En 2 de las 3 palmeras del primer testigo, al cabo de 2 meses, se aprecian diversas galerías. Una palmera testigo murió a los 4 meses de la primera introducción y la segunda a los 7 meses. Una palmera del segundo testigo murió a los 2 meses de la introducción y posteriormente las otras 2. Y las palmeras tratadas con piquetas Fosspalm, al cabo de 12 meses de la primera introducción, estaban sanas. ¿Por qué digo 2? Porque a los 7 meses cogimos una de las 3 palmeras y la abrimos para ver las lesiones que había producido la piqueta, qué tipo de lesiones eran. Fíjense que en la palmera testigo una no se murió, a pesar de los bichos que habíamos metido, y no estaba tratada. Cuando nos dimos cuenta, volvimos a buscarla corriendo, pensando, esta palmera es una joya, porque ha resistido el picudo sin que le trataran. Y la habían arrinconado, no la habían regado, y la palmera estaba muerta. Desastre. Porque podíamos haber encontrado una palmera que era capaz de resistir el picudo sin más. Pero bueno, así son las cosas. Bueno, ¿qué hicimos en diciembre? Cogimos una de las 3 palmeras que estaban puestas con las piquetas y fuimos seccionando todo hasta llegar a los orificios que había hecho la piqueta, a ver cómo estaban, si habían pudriciones, si no habían pudriciones, y aparentemente allí pues se veía el agujero que se había hecho, estaba un poco más oscura por la broca y tal, pero lesiones importantes no se veían después de 7 meses del tratamiento. Bien, pues después de eso dijimos, si a los 7 meses una palmera estaba sana y a los 12 meses las otras 2 también, pues, y la herida producida por el taladro, aunque manifiesta una necrosis perimetral, no parecía haber afectado el normal funcionamiento del tejido de la palmera, pues puede que las piquetas funcionen. Vamos a ver. Lo siguiente que le planteamos a don Alfredo es tiametoxan ha funcionado, pero hay otros insecticidas que también nos pueden funcionar. Pues ese es el siguiente ensayo que planteamos. Eficacia de diversos insecticidas en palmeras canarias y datileras. Cogimos de los 2 grupos y a ver qué pasa. Del vivero de las vallas del ayuntamiento teníamos allí un montón de palmeras en el suelo. Entonces cogimos en junio de 2011 54 palmeras, 37 canarias y 17 datileras y seleccionamos 10 insecticidas y el testigo. Y luego pusimos alguno más. Cogimos 3 palmeras por tesis, se colocaron 2 piquetas de 15 centímetros por palmera, incluso las testigos se pusieron piquetes también. Algunas se cubrieron con malla, se le introdujeron 10 hembras y 3 machos y luego se retiró la malla y empezamos a hacer revisiones mensuales, aplicaciones mensuales y revisiones semanales. Los
Productos ensayados fueron imidacloprid, tiametoxan, azadiratina, clotianidina, clopirifos, metilclopirifos, fosmet, acetamiprid, deltametrina, abamectina, y luego unas variantes, canaria grande, datilera grande, y tiametoxan a 60 y a 90 días, imidacloprid puro, imidacloprid a 60 días, y los testigos, que habían 2, sin tratar. Resultados. Ya ven que de estos ensayos no profundizo, simplemente es el planteamiento y el resultado. Resultado. Testigo muerto, azadiractina muerto, metilclopirifos muerto, fosmet muerto, deltametrina muerto, clotianidina, tiametoxan, canaria grande, imidacloprid, una, y el resto sano. O sea, los productos que no son sistémicos no funcionan para combatir el picudo. Los productos que tienen cierta sistemia, sí. Era lógico, pero había que verlo. En cambio, en la palmera datilera, en las palmeras datileras, en todas las prácticamente no habían daños. Solo una, y además fue la abamectina. Una se murió. Entonces, ya decidimos excluir la palmera datilera para futuros ensayos y ir a palmeras canarias porque son las únicas que nos daban la cara. Bueno, pues con imidacloprid ya vimos una cosa muy curiosa. Esta palmera concretamente tenía, o eran 2, una tenía una secreción, que quiere decir que el picudo había hecho la puesta en la hoja, en la base de la hoja, y había evolucionado, llegó a hacer todas esas secreciones de ahí arriba. Y por otra parte, otra palmera que tenía la piqueta prácticamente en mitad, la parte basal estaba descompuesta, empezamos a sacar de ahí y fíjense lo que salió de ahí, entre gusanos grises y picudos, larvas de picudo. ¿Qué quiere decir? Que el imidacloprid no tiene sistemia descendente. Desde el punto donde aplicó la piqueta para arriba sí que fue eficaz, pero de ahí para abajo los bichos que habían vivieron a sus anchas. Las palmeras canarias testigo murieron, las palmeras canarias tratadas con imidacloprid, tiametoxan, acetamiprid, tal, sobrevivieron. Las canarias tratadas con metilclopirifos, azadiractina, fosmet y deltametrina murieron. Y las palmeras datileras, salvo una, no resultaron dañadas. Después de todo esto, pues las piquetas OSPAL parece ser un método eficaz para inyectar insecticidas si son sistémicos, ¿no? Decidimos ya dedicarnos a las canarias, olvidarnos de las datileras. Cogiendo palmeras canarias, vamos a hacer otra vez un screening de otro grupo de productos. Cogimos... En principio este ensayo fue, aunque no lo he puesto, tratamientos a 30, 60, 90 y 120, pero luego ya nos quedamos con el 60, o el resumen que he hecho es para 60, 90 y 120. Cogimos 283 palmeras canarias, 22 y 25 de marzo de 2012 fue cuando se prepararon, se cortaron trozos de tabala para clavar allí las piquetas, colocamos 3 piquetas por palmera, 27 y 28 de marzo, se aplicaron a 60 y a 90 días, y incluso a 120 al final, y con arreglo al croquis que veremos ahora, y se incluyen 2 nuevas tesis, espinosat y emamectina, que no los habíamos probado antes. Este es los ensayados, el espinosat nuevo, el clotianidina, abamectina, acetamiprid, imidacloprid, tiametoxan, y la emamectina a 90, 120, 90 y 120 días. Esas son las tesis y cuándo resultaron afectadas. Bien, con palmeras afectadas, porque esta es la segunda parte de ese ensayo que trabajamos sobre palmeras afectadas, resulta que el único producto que dio 100% de eficacia fue la emamectina. Todos los demás productos, como las palmeras ya venían afectadas de esa primera parte del ensayo, pues al final hubo lesiones y hubo palmeras muertas. El único producto que consiguió dar la cara en este ensayo fue la emamectina.
En condiciones de poblaciones muy elevadas de picudo rojo, solo emamectina a 90 y 120 parece tener un efecto excelente. Y tiametoxana a 60 días tiene un cierto efecto. Bien. Mientras tanto, planteamos ensayos con tiametoxan, con miracloprid y con emamectina. Cogimos tiametoxan, cogimos palmeras canarias que estaban afectadas, hicimos tratamientos para ver cómo respondían. Estamos hablando de 2011. 40 palmeras en maceta, 36 cepilladas, diversos tratamientos. Son palmeras que ya utilizábamos en otros ensayos y demás, pero bueno, como las teníamos todas afectadas, hicimos ensayos para ver si las podíamos curar, si las podíamos salvar. Aparecen daños desde el 7 de junio, secreciones de serrín en la estípite, y a primeros de julio el nivel de daños era importante. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos varias tesis, y cogimos las palmeras más afectadas, se trataron antes, y las menos afectadas se trataron con más distancia. Esas son las palmeras que cogimos, las que están en rojo, las que cogimos para el ensayo, y se inició el ensayo, que era este de aquí. El 15 de julio de 2011 cogimos las 25 palmeras, les pusieron las piquetas, 6 gramos por palmera, y los tratamientos, en este caso, la parte final, pues ya parece que esto es la primera parte del ensayo, lo siento. 15, 30, 45, 60 y 90. Esa fue la primera parte del ensayo. Bien, no. Era después de todas las palmeras que estaban afectadas, seleccionamos en grupos, las más afectadas las tratamos cada 15 días, eso es. Las más afectadas cada 15 días, las siguientes cada 30, las siguientes 45, las siguientes 60. Bien, pues de las más afectadas, de las tratadas cada 15 días, 2 se murieron, pero conseguimos salvar 3, con tratamientos cada 15 días. Con tratamientos cada 30 días, palmeras afectadas, pero menos afectadas, se murió 1. Con tratamientos cada 45 días, palmeras afectadas, pero mucho menos, no se murió ninguna, y tratamientos cada 60 días con palmeras mucho menos afectadas, con alguna lesión, alguna secreción de serrín, pero se salvaron todas. Y a los 90 días había 3 palmeras que llegaron a morirse y 2 que se salvaron. Después de este ensayo, 2 palmeras que estaban muy afectadas murieron a pesar de ser tratadas cada 15 días. Una palmera tratada a los 30 días murió a los 4 meses. 3 palmeras tratadas a los 90 días murieron y el resto de palmeras permanecieron vivas. Parece ser que los tratamientos a 15, 30, 45 y 60 pueden ser eficaces. Y continuamos el ensayo en 2012 agrupando 15 y 30 días a 30, 45 y 60 a 60 y 90 días. Y el resultado fue que a 30 días las palmeras estaban bien, a 60 había una afectada, a 90 habían 2 y el testigo estaban el 100% de palmeras muertas. Otra de las cosas que pudimos observar en este ensayo por casualidad es que de una de las palmeras tratadas con tiametoxan salió paisandicia. Ahí ven el capullo por donde había salido y la mariposa rondando justo al lado de la piqueta. Lo que quiere decir es que tiametoxan no es eficaz para paisandicia. Es eficaz para picudo, pero para paisandicia no. Y si usamos imidacloprid, pues lo mismo. Cogimos de viveros de Moy, en marzo de 2011, 36 palmeras cepilladas, que venían de diversos tratamientos, manifiestan daños el 14 de julio, secreciones de serrín, y entonces esas las elegimos para hacer los ensayos con imidacloprid.
el 16 de agosto el nivel de daños está comprobado, las palmeras tienen secreciones, y entonces, hablando con don Alfredo, dice, pues al imidacloprid hay que disolverlo, si lo disolvemos con dos tipos de disolvente. Aportó abono líquido a base de nitrógeno, fósforo y potasio, añadido al imidacloprid, mezclado con él, y microelementos y compuestos naturales, no sé qué productos eran, los trajo él, los mezclamos con imidacloprid, se hizo la mezcla, se hizo el tratamiento. Esas son las palmeras que están en rojo, son las que tenían secreciones, las que elegimos, que son esos dos grupos de aquí, de esos dos bloques. Las que están en rojo son las que se plantearon para el ensayo, y el resultado fue que de los testigos, 2 murieron y una no, y de la tesis 2, una murió, las otras 2 no, y de la tesis 1 estaban todas sanas. Conclusión, pues la tesis 1 parece que funciona bien, el imidacloprid con esa disolución. De la tesis 2, una palmera se murió, bueno, y del testigo se murieron 2. ¿Y qué observamos con imidacloprid también? Pues que si la piqueta está arriba, todo lo que hay abajo estaba descompuesto porque tuvo ataque de picudo. Podíamos meter incluso mi mano hasta casi el codo. La parte de arriba estaba sana, pero por abajo había habido ataque de picudo. Bueno, la conclusión, mientras hay aportaciones mensuales de 9 centímetros cúbicos por palmera de imidacloprid más abono NPK, que era la tesis 1, las palmeras canarias permanecen vivas. ¿Y cómo se mueve el insecticida? Dentro de una palmera, pero en este caso nos volvimos a las datileras. En las datileras podemos fiarnos del movimiento de los insecticidas aplicado con las piquetas Ospalm. Íbamos a hacer una simulación de un ataque de adultos a la estípite. ¿Y qué se nos ocurrió? Pues lo comenté con Alfredo y diseñó una especie de cajitas, unos recipientes de malla enrejada, pequeña, ese tipo de cajitas que se adaptaban a la palmera, y ahí dentro se metían los bichitos. En vez de soltarlos a todos, se le ponía en un lateral a ver qué pasaba, si los bichitos entraban a la palmera o no. La cajita esta se ataba a la palmera y se cubría con un trozo de palma para evitar que el sol le diera directamente. Bueno, pues aquí precisamente en este ensayo es donde vimos que de la palmera cepillada llegó la hembra, a continuación llegó el macho y se puso a aparearse con ella, esa foto que hemos visto al principio. Esos son los adultos que se metían dentro de esa cajita, y la cajita se abrochaba con un tornillo y se ataba al esto para evitar que pudieran escaparse. Bien, fíjense lo que pasó con las palmeras testigo. Las palmeras testigo se afectaron muchísimo. Con lo que nosotros les pusimos, fíjense lo que fue saliendo de allí. Incluso apareció una con gusanos blancos. Toda la palmera estaba descompuesta y por dentro estaba llena de individuos, y las otras no. De las 11 palmeras tratadas mediante piquetas Ospalm, la población no había evolucionado. Las 2 palmeras testigo estaban muy afectadas. Luego, aparentemente, las piquetas Ospalm eran eficaces para aplicar por endoterapia. El 22 de noviembre se tomaron muestras de los meristemos de la parte de arriba y se llevaron al laboratorio agrario regional, laboratorio oficial, para ver el producto que estábamos metiendo, si llegaba arriba al meristemo o no llegaba. Bien, pues las palmeras tenían, están medidas con cinta métrica. Vimos que el imidacloprid prácticamente salía al límite de detección, pero
la hemamectina, que aquí ya metimos hemamectina, arriba al meristemo sí que le llegaba con una cantidad más o menos importante. Y cogimos muestras en las raíces adventicias, en la parte de abajo, para ver si había hemamectina también, y en las raíces no había hemamectina. O sea, tampoco tiene sistema descendente, solo es sistema ascendente, pero sí que llega, si lo aplicamos en la piqueta, sí que llega hasta el meristemo. Entre 3 y 5 metros se detecta imidacloprid en poblaciones muy bajas, muy cerca del límite de detección, y entre 3 y 5 metros se encuentra hemamectina en proporciones significativas, y en las raíces adventicias nada. Bueno, pues vamos a trabajar con la hemamectina, porque parece que la hemamectina funciona. Entonces, vamos a palmeras canarias grandes, y entonces hacemos distintas tesis. Hemamectina diluida a 30 días, hemamectina 45, que es lo normal, a 90 días, a 120 días y un testigo. Y esa fue la primera parte del ensayo. Y ese mismo ensayo se complementó con hemamectina 30, 2 tratamientos en noviembre y un tratamiento en marzo, hemamectina 30, un tratamiento en noviembre y uno en marzo, hemamectina 30, un tratamiento en marzo, hemamectina de 45, un tratamiento en marzo, bueno, distintas alternativas. Y esos son el número de palmeras que utilizamos en cada uno de los ensayos. Resultados. Testigo se murió, prácticamente todo. La hemamectina a 30 días, 0 de daños, a 45, hemamectina 45 a 90 días, 0, y a 120 días, 0. Y si consideramos todo el bloque de palmeras, resulta que algunas a lo largo del ensayo sí que aparecieron afectadas, pero la hemamectina 45, 0%. La hemamectina 45, la hemamectina comercial, seguía funcionando bien. Tratamientos con hemamectina 45 centímetros cúbicos aplicados 90 y 120 días han dado 100% de eficacia. Y de momento, tanto a 30 centímetros cúbicos como a 45, a 180 días e incluso a 360, en palmeras sanas también parece que funcionaba, pero habría que confirmarlo. En palmeras previamente afectadas, los resultados son variables dependiendo de la intensidad del ataque. Y 10 palmeras que estaban afectadas previamente y que fueron tratadas con hemamectina 45% a los 6 meses, seguían estando vivas. O sea, que a pesar de que estaban afectadas, a los 6 meses seguían vivas. Y en 2014 se ensayan las mismas dosis, pero a 90, 120, 180 y 270 y 360 días con hemamectina. Hicimos 2 grupos, palmeras aparentemente sanas en abril de 2013 y palmeras afectadas en abril de 2013. Por una parte vemos la eficacia y por otra el efecto curativo. Se hicieron aplicaciones de hemamectina a 90, 120, 180, 270 y 360. Bueno, este es el croquis. Resultados. Pues el testigo, estas son las sanas y las muertas. Respecto a las muertas, pues el resultado lo ven ahí, el resultado final. Hemamectina a 30 y a los 6 meses hay algo de daños, hemamectina 30 a 1 año, hemamectina 45 a 120 días nada, hemamectina 45 a 180 días nada, el resto algo y el testigo sí que tiene daños. Bueno, ¿qué quiere decir? Pues en este ensayo los resultados no fueron muy concluyentes, pero se podía descartar el tratamiento, la tesis de 30 centímetros cúbicos. Porque aunque muestra bastante eficacia, 45 parece que es mucho más eficaz. Confirmar la persistencia de hemamectina a 270 y 360, que parecía que tenían efecto, pero había que confirmarlo, ya que se encuentran algún porcentaje de daños, menos del 10%, pero... Y las palmeras, la palmera número 84.3, que pertenecía a un testigo que nunca había recibido tratamientos y estaba sana, lo que nos hacía esperar, albergar esperanzas con la espinita esa que teníamos de aquella palmera, pues pensamos que podía tener alguna resistencia a picudo y la guardamos ahí. Y en el 2015
En abril se trataron las palmeras, una serie de palmeras canarias que estaban con emamectina un año. A partir de esa fecha, Syngenta cerró el grifo, dijo que no nos daba más emamectina y que iba a comercializarla por su cuenta, y nosotros seguimos la evolución de esas palmeras sin tratarlas. Y en 2016 el propietario del campo ese decidió destruir todas las palmeras, se cansó ya de que hiciéramos perrerías allí y ya está, y las taló. Bueno, pues de las palmeras tratadas que estaban aparentemente bien, todavía un 22% se fueron muriendo sin tratamiento. O sea, tiene una persistencia, pero si no tratas está claro que al final pues, se ven afectadas. ¿Y qué pasó con esa palmera que decíamos, ese testigo que estaba afectado? Pues que la única palmera testigo que permanecía sin tratamientos desde el 2011 se murió en noviembre del 2015. O sea que, por alguna razón, tenía una cierta habilidad para salvarse de los picudos, pero en 2015 cayó sin que le hiciéramos nada. Es esa palmera que ven ahí en la evolución. Bien. Nos quedan dos pequeños grupos de ensayos sobre preguntas que nos íbamos haciendo. Hay residuos de insecticidas en los ensayos que hacemos. ¿Cómo lo podemos averiguar? Pues vamos a coger palmeras datileras altas de más de 10 metros, vamos a inyectarle el insecticida, vamos a ir arriba al meristemo, cogemos muestras y vemos qué es lo que encontramos allí. Conocer el movimiento de 3 insecticidas en el estípice de la palmera. Cogimos 2 campos de 2 propietarios, dos palmereros, Paco Serrano y Antonio Urbán. Cogimos 6 palmeras datileras altas en cada campo, 2 piquetas ospal por palmera, 3 insecticidas, tiametoxan, imidacloprid y emamectina, y aplicaciones hicimos 3 con tiametoxan y imidacloprid y 2 con emamectina. Bien, esta es la distribución de las palmeras de uno de los campos de Urbán, de Antonio Urbán, y el otro, la otra distribución del otro palmerero, de Paco Serrano. Y esta es la distribución de las palmeras. ¿Qué se hizo con estas palmeras? Pues subió un palmerero, ahí ven cómo trabajan los palmereros en la foto aquella de allá, se ponen una especie de zancos o zapatos, espuelas, que se agarran a la palmera, se ponen un cinturón y suben a pelo arriba de las palmeras. Tienen un corbillote y con él una especie de hacha muy afilada, con ella van limpiando la palmera. Y en este caso, ¿qué hicimos? Pues con una cuerda medimos la altura exacta de cada una de las palmeras y subieron allá arriba con un taladro, con la broca esa ancha, hicieron un agujero grande, sacaron virutas del meristemo tierno, del tejido tierno de la palmera. Ahí lo ven, como sacan la de la palmera. Se puso una bolsa para recoger esas virutas. Las virutas, la bolsa se cerró, se metió en una caja de estas de Polispan con corcho de este producto que se mete en el congelador para mantener fresco todo el material, y se llevaron corriendo, lo llevó Alfredo corriendo al Laboratorio Agrario Regional para que lo analizaran. Se entregaron las muestras antes de las 24 horas. El laboratorio, bueno, estas son las alturas a las que se tomó la muestra y la altura de la palmera. Estaban muy cerquita, la toma de muestras de lo que era el tope de la palmera, salvo en una, esa que tiene el asterisco, que tenía 9 metros, se tomó la muestra a 9 metros y la palmera tenía 13 metros de altura. ¿Y por qué se tomó a 9 metros? Pues porque tenía el efecto de un rayo, el rayo cayó, la partió y desde los 7 metros hasta arriba tenía esta raja. Entonces
la toma de muestras fue un poco más abajo. Esos son los números de identificación de las muestras cuando entraron en el laboratorio. ¿Y qué es lo que encontraron? Pues encontraron emamectina, imidacloprid cerca del límite de detección, tiametoxan, límite de detección, emamectina sí que encontraron también, y bueno, se incluye en ese tiametoxan el metabolito. ¿Qué es lo que encontramos? Pues aparece el producto emamectina arriba en el meristemo, aparece en los dos campos. Imidacloprid, pues en uno no aparece, en el otro sí. ¿Pero por qué aparece? Porque es la muestra tomada a 7 metros, que está mucho más bajo, y mucho más bajo sí aparece imidacloprid, pero si vamos arriba ya no aparece. Y el tiametoxan no aparece. O sea que tiametoxan tiene poca movilidad hacia el meristemo, imidacloprid se queda en un camino intermedio, y la emamectina, poquito a poquito, pero sí que llega hasta arriba, hasta el meristemo. Aparecen en dos palmeras de Francisco Serrano, emamectina y imidacloprid, y en otra solo emamectina. Entonces, 2 tratamientos de emamectina en agosto y en octubre mantienen producto en la parte apical hasta noviembre en ambas parcelas. Y de imidacloprid solo detectan residuos muy bajos en una parcela, y en la palmera donde la cantidad de residuos se alcanza la muestra se tomó 4 metros de la altura máxima por haber un orificio de los rayos, esos que hemos dicho. Y de tiametoxan no aparecen residuos por ningún sitio. Bueno, pues si cogemos palmeras de entre 3 y 5 metros, vamos a hacer lo mismo. Pusimos 2 piquetas tratadas con imidacloprid y con emamectina. Estas son las inyecciones que se hicieron. Emamectina muchas menos, emamectina solamente 2, de imidacloprid 5 aplicaciones, esa es la dosis. Ahí tenemos el palmerero tomando las muestras, lo mismo con la bolsita, se llevan al laboratorio y ¿qué aparece? Pues imidacloprid aparece a 2 alturas residuos, y de emamectina aparecen en todos. Incluso aquí en este caso de emamectina se tomaron en la base, y en la base también aparece algo. Bueno, el resultado final es que de imidacloprid aparece un poquito, de emamectina aparece mucho, y de emamectina al final en las raíces no aparece nada. Esto que estoy aquí, esto es la altura, perdón. Es que este gráfico me había confundido. Esa es la altura a la que se toman las muestras en cada una de las palmeras. Y se toman muestras de la parte de abajo, de las raíces, a menos 1 metro, menos 1,4, y ahí no aparecen residuos. Solamente aparecen de emamectina. Con 5 aplicaciones de imidacloprid en palmeras datileras, de cerca de 4 metros de altura, se encuentran residuos muy bajos. Y 2 aplicaciones de emamectina en julio y octubre, al cabo de 1 mes de la última aplicación, sí que aparecen residuos. Y en las raíces adventicias siguen sin aparecer residuos. 2 últimas preguntas. ¿Aparecen residuos en los dátiles comerciales? Pues hicimos lo mismo, cogimos de un campo de don Antonio Urbán, palmeras de la variedad Medjool, hembras con frutos recién cuajados, 24 palmeras más 3 testigos. La parcela elemental era una palmera. El 31 de mayo se seleccionaron las palmeras, se hizo un sorteo para hacer una distribución al azar.
2 piquetas por palmera, porque son datileras. El 1 de junio se trataron 12 palmeras y el 30 de agosto se trataron otras 12. Los productos y las dosis a aplicar son estas de aquí y las palmeras se identifican con esos números que aparecen ahí y estos son los resultados. De abamectina no aparecen residuos, de mamectina aparece algo, imidacloprid nada y tiamethoxam nada. Y el testigo, por supuesto, nada. O sea que solo en dátiles aparecen residuos de mamectina cuando se hizo la aplicación en octubre. O sea, al mes de hacer el tratamiento, cerca del mes, sí que saca residuos en dátiles. Pero si lo hacemos en el mes de junio, no hay. Solo la palmera tratada con emamectina el 30 de agosto, en agosto, presenta residuos. Las palmeras tratadas con emamectina en junio no tienen residuos. Y de emamectina, tiamethoxam y imidacloprid tampoco se encontraron residuos. Y si aplicamos imidacloprid en palmeras confitera y mechul, pues la parcela es la de Antonio Urbano otra vez, 2 mechul y 2 confitera, 2 tipos distintos de palmera datilera, 6 centímetros cúbicos de imidacloprid más 20 centímetros cúbicos del sospalm líquido 5 aplicaciones mensuales y el 25 del 10 solo una palmera por cada especie. Los tratamientos fueron 26 de junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Estas son las palmeras tratadas, la mechul y la confitera. El día de octubre se tomaron las muestras, subió el palmerero, se hizo lo mismo. Esta es la altura de muestras respecto a la altura total de la palmera y estos son los resultados. De imidacloprid nada en un sitio y de imidacloprid nada en otro. Discusión. Aplicación mensuales de imidacloprid desde junio a septiembre y octubre, parcial. Al cabo de 1 o 2 meses de última aplicación no aparecen residuos ni en los dátiles ni en los meristemos apicales de ninguna de las palmeras. Y en dátiles, pues cogimos una serie de palmeras, hicimos 3 grupos para abamectina, para imidacloprid y para tiamethoxam. Los tratamientos fueron en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto y en septiembre. Empezaron así, nada más iniciar el cuajado de los frutos en mayo, así estaban a mediados de mayo, así estaban, bueno, estos son los distintos productos. Así estaba imidacloprid, así estaba tiamethoxam, así estaba abamectina. Un poco más adelante, en mayo, ya habían cuajado los dátiles. En julio estaban más grandes, en agosto estaban más grandes y en octubre se tomaron las muestras de los dátiles, se llevaron al laboratorio y este es el resultado. De imidacloprid aparece cantidades bajas, pero aparecen en esto. Abamectina no saca nada y tiamethoxam tampoco. ¿Qué quiere decir eso? Pues de tiamethoxam y de abamectina en los dátiles no aparecen residuos a pesar de los tratamientos. Y del imidacloprid aparece alrededor del límite de detección en los dátiles. Entonces habría que seguir viendo cómo evoluciona esto. Y en el polen, pensando en las abejas, los pesticidas estos que estamos ensayando aparecerán en el polen, pues cogimos 3 palmeras y 3 testigos, alturas no eran muy grandes, y aplicamos imidacloprid y tiamethoxam para ver si encontrábamos residuos en polen. Esas son cada una de las 6 palmeras. Se tomaron las muestras, el número de entrada en el laboratorio y los datos. De imidacloprid, nosotros al laboratorio le mandábamos la muestra y decía, analízanos imidacloprid. En la otra bolsita, analízanos tiamethoxam. Entonces, de imidacloprid aparecen cantidades más o menos importantes. Y de tiamethoxam, en cambio, no aparece nada.
Y nos llamó la atención ese tratamiento de imidacloprid alto. Le dijimos al laboratorio, ¿quieres analizar el tiametoxan? Y analizó tiametoxan y resulta que el tiametoxan también encuentra imidacloprid. Y consultado, haciendo averiguaciones, resulta que hubo un tratamiento por pulverización de imidacloprid el día 12 de mayo a 2 litros por cada 1000 litros de agua. O sea, aplicado con un atomizador, sí que encontramos imidacloprid en el polen. Tiametoxan no aparece, pero esto sí que nos sirve para comparar la cantidad de imidacloprid que había en las parcelas de tiametoxan frente a la imidacloprid que había en la de imidacloprid. Y por diferencia, más o menos, nos sirve para averiguar que imidacloprid es menos, aparece menos de lo que nos marca, porque hay una cantidad adicional por un tratamiento de atomizador, pero lo hay. En los análisis no se detecta presencia de tiametoxan. La aplicación de imidacloprid en atomizador e inyección por endoterapia implica la presencia de insecticida en el polen. Si descontamos el factor tratamiento de atomización de imidacloprid en todas las palmeras, el hecho de inyectar por endoterapia aporta una media de un 3,7% partes por millón en el polen analizado. Y claro, todo esto después de ese ensayo con esa interferencia del tratamiento por atomización que no sabíamos, pues había que confirmarlo, pero bueno, parece que... Y una penúltima pregunta que nos planteamos es si estamos ante palmeras que se han colocado las piquetas algunos años atrás, esas piquetas siguen siendo útiles, sigue pudiendo entrar el producto bien o se han taponado. Entonces, ¿qué hicimos? Acudir al Ayuntamiento de Alicante, por un lado, que había puesto piquetas, a las parcelas de Francisco Serrano y Antonio Urbán, que habíamos puesto nosotros piquetas para ensayos anteriores, y en la parcela de Las Vallas, que también habíamos hecho ensayos, pues entre esas 4, seleccionar unas palmeras con piquetas y ver qué ha pasado. Bien, esta es la parcela del Ayuntamiento de Alicante, palmeras entre 7 y 10 metros de altura, salvo una que tiene 3,5 metros, con piquetas instaladas en 2010, y el ensayo lo íbamos a hacer en 2015, me parece que fue o algo así. En Las Vallas, las del Ayuntamiento de Elche eran más pequeñas, estaban puestas en el año 2011, alturas de 1,8 metros. En las parcelas de Francisco Serrano, la altura era palmeras altas y colocadas en 2013, entre 8 y 13 metros, y en la de Antonio Urbán, pues estaban colocadas también en 2013 y la altura entre 9 y 11 metros. Aplicaciones, pues cogimos cada una de esas palmeras. El 23 de julio se aplicaron 3 de las parcelas y el 24 de julio las 2 palmeras de los ayuntamientos de Alicante y de Elche. En total habían, en las Canarias pusimos 3 piquetas, tenía 3 piquetas y pusimos 15 centímetros cúbicos por piqueta. En las datileras habían 2 piquetas, 15 centímetros también, total 30. Bien, estas son las Canarias de Alicante, las datileras de Alicante, las datileras de Francisco Serrano, las datileras de Antonio Urbán. Se tomaron muestras, ¿cuándo? El 15 de octubre. ¿Cómo se tomaron las muestras? Pues en las palmeras más altas de Alicante con una grúa y una cesta. Y en las de Serrano y en la de Urbán subió el palmerero a tomar las muestras. Y en las de Las Vallas, que son más pequeñitas, las tomamos directamente. Se tomaron con corbillote, se limpió la materia seca, se cogieron virutas de la parte de dentro, se identificaron con un código, las bolsas de plástico se guardaron en nevera, con placas congeladas, se guardaron en frigorífico, a las 24 horas estaban en el laboratorio agrario regional y las muestras se identificaron por un código. Este es el momento de la toma de muestras, cómo se perfora, se toman las virutas, se identifican. Este es el del Ayuntamiento de Elche. Bueno, resultados. Esas son las alturas y esa es la cantidad de hemamectina encontrada en cada una de ellas.
de 0 a 6 metros aparecen 2,37 partes por millón de ivermectina. De 6 a 9, 0,27 y más de 9 metros, 0,041. Quiere decir que desde que hemos aplicado, la ivermectina se va desplazando lentamente a través de la palmera. Si tomamos la muestra más cerca al punto de la aplicación, hay más producto. Si subimos un poco más, un poco menos, y si nos vamos más arriba, queda menos. Y don Antonio Urbán, y de esto, las muestras se tomaron el 3 de diciembre, las alturas son estas que ven aquí, y la ivermectina, pues hay unas cantidades más bajas, pero sigue habiendo ivermectina en palmeras muy altas o en palmeras altas. Total, en el mes de octubre, arriba a más de 9 metros, tenemos un 0,04, pero en el mes de diciembre, en el mismo sitio, tenemos un 0,06. Quiere decir que la ivermectina lentamente va subiendo hasta llegar al meristemo. Los otros productos no, pero la ivermectina sí que se mantiene, tiene persistencia y va ascendiendo poco a poco. Se ha encontrado ivermectina en el meristemo, tanto en palmeras datileras como en Canarias. A los 3 meses la concentración de ivermectina en la corona es mayor, cuanto más bajas las palmeras, siendo menor en las palmeras más altas, más de 9 metros. Se ha encontrado ivermectina en las palmeras con piquetas instaladas 4 años antes. O sea, una palmera con 4 años que la piqueta estaba allí, a los 4 años sigue funcionando, entra el producto y sube hacia arriba. Se ha encontrado ivermectina en el meristemo de palmeras con piquetas instaladas con más de 3 años y que llevaban sin usarse más de 1 año, o sea que también el producto se mueve, y las palmeras de más de 9 metros, la concentración de ivermectina en el meristemo es mayor a los 5 meses de la aplicación que a los 3 meses. Y la última pregunta. ¿Qué pasa en las palmeras que se han instalado 4 o 5 años antes? ¿Qué pasa con las lesiones que ha producido la barrena? Bueno, pues primero, ¿qué tipo de lesiones me he encontrado yo en la palmera? La gente empezó a hablar en ese momento de que la endoterapia era una chorrada, así, que si ellos hacían un agujero, le aplicaban y le tapaban con lo que sea el agujero, pues ya está. Bueno, pues yo he visto palmeras perforadas y aplicadas con una jeringuilla y tal, y entonces pues manifiestan en los orificios pues, secreciones, emisión de goma, etc. Fíjense la palmera perforada, como los chorritones que tiene de goma y de daños. Y esos siguen siendo los chorritones de goma de palmeras. Pero en la piqueta hemos encontrado daños. Pues fíjense, si la piqueta se coloca en tejido seco, que no es el tejido, si no se cepilla antes para meterla, como entra aire porque allí se mueve, la piqueta se mueve, se puede producir pudriciones en la zona perforada. Si hay hueco entre la piqueta y la palmera, es suficiente para que por los laterales se emita goma y también pueden haber pudriciones. Ahí está la emisión de goma si hay hueco entre la piqueta y el esto. Y si la piqueta queda abierta, pues la piqueta se tapa. Si queda abierta, pues por el canuto sale y hay emisión de goma. Perdón. Esta. La piqueta abierta, hay secreción de goma. Y ahí lo mismo. Si la piqueta está rota, pues por el canuto van saliendo las. Entonces, a partir de marzo, cualquier corte que se practique en la palmera canaria atrae a los adultos de picudo. Ya hemos visto las fotos de la hembra y tal. Entonces, es fundamental sellar completamente el orificio perforado. Se perfora, se le pone el mástic y se tapa bien
para que aquello esté estanco. Si no está así, la piqueta ya no sirve. Aparte de que hay secreciones, se puede taponar, se pueden haber pudriciones, etc. Y como en Alicante se cayeron unas palmeras en el año 2012 que estaban instaladas en el 2010, aprovechamos para ver cómo estaban las piquetas allí. En 2012 hubo caída de palmeras. Le pedimos al ayuntamiento, al técnico del ayuntamiento, si tenía fotos anteriores a la caída y nos dijo que sí. Entonces, en marzo del 2010 se colocaron las piquetas, eran palmeras datileras, que se cayeron en agosto del 2012 por el viento, y entonces aprovechamos para ver cómo estaban las piquetas, qué es lo que había hecho la piqueta en 2 años y medio casi de colocación. Bien, pues el técnico del ayuntamiento nos proporcionó las fotos. Estas son las fotos de las palmeras que cayeron. Esa es la palmera número 1, que estaba en la explanada de Alicante. Esta es la palmera número 2, que estaba en la Paseo Gadea, en otra calle, la palmera recién caída. Las palmeras se llevaron al depósito municipal y el técnico nos llamó. Entonces yo fui, empezamos allí a abrirlas directamente y a buscar lo que es la sección donde estaba colocada la piqueta, qué daños podíamos encontrar después de 2 años y pico de estar instalada. Y esto es lo que nos fuimos encontrando. Bueno, es lo mismo que vimos en aquella que a los 7 meses la abrimos. La barrena o el perforador hace una pequeña lesión de color negro, pero lo que es el conducto aparentemente no ha pasado nada. De algún producto que se aplicó sí que hay algunos manchas o residuos, pero aparentemente no hay pudriciones, no hay ninguna cosa rara. Ahí está la piqueta dentro de esa zona y la mancha perimetral de la aplicación del producto. Y otra palmera caída en el 2014 que nos facilitó el Ayuntamiento de Alicante, pues está lo mismo. Está la piqueta, tiene esas ligeras manchas, pero no hay pudriciones ni hay nada. Y otras palmeras que también se cayeron en 2014, pues lo mismo. Ahí están en el suelo, se abrieron y está la piqueta, pero no se ve, no se aprecia en principio nada normal. Si el corte es perpendicular, pues aparece ahí arriba abajo esas manchitas en algunas palmeras, no en todas, y la piqueta de abajo que se levanta, pues fíjense el conducto que aparentemente está bien. Bueno, pues... Bien. En 2015 yo me jubilé, corté totalmente con ensayos y ahora los he tenido que rescatar porque me vino Alfredo a decir, oye, vamos a contar todas estas cosas. Bien, pues muchas gracias por su atención.